Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres realmente, Señor, lo más maravilloso y lo más hermoso que, oh Padre Celestial, nosotros vamos a llegar a alcanzar en toda la vida, Señor. Tú lo eres todo para nosotros, Padre. En ti, oh mi Dios, descansa nuestro ser. En ti, oh Padre Santo, está nuestra esperanza. En ti, oh Padre Santo, confiamos y a ti damos, mi Dios, nuestra vida. Y en ti, oh Padre mío, depositamos, mi Dios, nuestra fe. Así es de que, Señor, ahora en tu palabra, ayúdanos, Padre mío, a entenderla, discernirla, aplicarla, oh Padre Celestial, y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Padre mío, que no se diga de nosotros que somos meros oidores, sino hacedores de tu palabra. Ese es nuestro deseo y eso es lo que queremos, Padre. Háblanos ahora, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Listos para Cristo? Bueno, pues abran sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Y hoy día vamos a estudiar de los versículos 1 hasta el versículo 40. De el versículo 1 hasta el versículo 40. En el contexto de los capítulos anteriores de Primera de Crónicas, donde se detallan las genealogías del pueblo de Israel y la muerte de Saúl, el capítulo 12, hermanos, marca un punto de transición crucial en la historia de David. Mientras Saúl aún reinaba, David ya había sido ¿qué? Ungido por Dios. Ya había sido ungido por Dios. Y miraba no solamente en David el valor, la valentía, sino que miraban en él la unción del Señor, porque Dios estaba con él. Dios estaba en todo lo que él se proponía y deseaba hacer. Porque el corazón de David era no hacer nombre para sí mismo, sino enaltecer el nombre del Señor. Y ese era el propósito de David. Ahora, este capítulo, hermano, resalta como diversas tribus de Israel se unieron ¿a quién? Se unieron a David. Reconociendo que Dios estaba con David. Reconociendo que Dios estaba con David y sobre David. Y no solamente se sumaron a su causa, sino que formaron un ejército sumamente fuerte y unido. Unido, que es la clave de todas las cosas. Hermanos, recuerden algo que es muy importante para nosotros. Dios multiplica, Dios suma, pero Dios nunca divide. Dios nunca divide. ¿Por qué? Porque Dios está en el negocio de ¿qué? De unificar a su pueblo, unirnos y hacernos de una misma mente, un mismo corazón y un mismo pensar. Y eso es lo que podemos ver y entender y vamos a mirar en este capítulo. ¿Por qué, hermanos? Porque más que una simple lista de guerreros, Primera de Crónicas capítulo 12 nos muestra cómo Dios preparó el camino para la obra de Dios a través de la vida de su siervo David. Y ahí es donde vamos a entender algo muy importante. Lo que vamos a entender es el hecho de que en tiempos de transición e incertidumbre, Dios levanta personas claves. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad. Hermanos, veámoslo de esta manera. Y entendámoslo de esta forma. Porque lo que miramos en los capítulos anteriores, las genealogías, y después en el capítulo 11, el capítulo 10 y el capítulo 11, cómo miramos la muerte de Saúl, o sea, el final de una era y el comienzo de una nueva era en la vida del rey David. Pero
Eso fue lo que ocurrió en aquellos entonces, porque Dios así lo había predispuesto y así lo había ordenado, por el hecho de que no quería que el pueblo pusiese los ojos sobre un hombre, sino que el pueblo pusiese los ojos en Dios. Para que el plan de Dios se cumpla en la tierra, los hombres tienen que quitar los ojos de los hombres y poner los ojos en Dios, para ver la voluntad cumplida de Dios en los hombres. Tenemos que quitar los ojos de los hombres. Un ejemplo de ello fueron las elecciones que tuvimos en el año 2020. Todos en el país teníamos los ojos puestos en una persona. Y todos teníamos el deseo de que esta persona saliese como presidente de la nación en el año 2020. Las cosas no se dieron de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que el mundo, la nación, quitara los ojos de tal individuo y los pusieran en Él, los pusieran en Dios. Dios nos permitió, hermanos, pasar a través de 4 años de cambios a la nación, cambios radicales. Cosas que literalmente se daban y se hicieron en la Casa Blanca, que son cosas que causaban repugnación en el hecho de mirar lo que estaban haciendo en ese lugar. Un lugar que hasta cierto punto podemos decir un lugar sagrado, por el hecho de que Dios estableció esa casa con el fin y el propósito de dársela a un líder que guiase a la nación conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. No podemos decir que todos los presidentes han sido perfectos. No lo han sido, ni lo van a ser. El propósito de Dios no es que nosotros los hombres pongamos los ojos en un líder de la nación, sino que pongamos los ojos en ¿quién? En Dios. Pongamos los ojos en Dios. Todos estos hombres, vamos a aprender el hecho de que ellos no se unieron a David por el hecho de que era un gran guerrero. Se unieron a David por el hecho de que Dios estaba con él. De que Dios lo había ungido a él como rey de Israel. Y por ello es que se unieron ¿a quién? Se unieron a David. Buscaban un hombre que los guiase a ellos conforme a la voluntad de Dios. Buscaban un hombre que fuese, el cual consultase a Dios antes de tomar una decisión. Eso es lo que ellos buscaban, lo que ellos deseaban y anhelaban con todo su corazón. Y podemos mirar a través de las diferentes genealogías, podemos mirar a través de Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, cómo el rey Saúl hasta cierto punto, lo que le interesaba a él era que su nombre fuese recordado por los hombres y que él levantase fama y que se mirase como que él era el que tenía la autoridad. Y le quitó la autoridad a Dios, poniéndose en el lugar de Dios mismo. Y es ahí donde hay un gran peligro, un gran peligro. Por ello este capítulo, hermanos, marca ¿qué? Marca los valientes que se unieron a David. Y ese es el tema de hoy. Los valientes que se unieron a David. Y para nosotros es muy importante mirarlo desde el punto de vista divino. Mirarlo desde el punto de vista divino. Muchas veces nosotros nos enfrascamos, nos enfocamos y perdemos demasiado tiempo mirando en lo que los hombres en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento hicieron. Y se nos olvida que ellos fueron instrumentos en las manos de Dios para mostrarnos a nosotros que como hombres tenían defectos, cometieron errores, hicieron malas decisiones y hasta cierto punto nos podemos identificar con ellos porque diariamente cometemos errores, diariamente hacemos malas decisiones, diariamente nos equivocamos. Y de esa manera podemos entender que aún en una situación similar como esta, Dios está con nosotros. Dios por nosotros y nadie puede estar contra nosotros. Así es de que el primer punto que vamos a tocar este día
El primer punto que vamos a mirar es los que se unieron a David en Ziklag. Los que se unieron a David en Ziklag, de los versículos 1 al versículo 7. El versículo 1 dice, estos son los valientes, o estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabatita, Jaziel y Pelet, hijos de Asmavet, Baraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabonita, valientes entre los 30, más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gedaratita, Elucía, Jerimot, Balaías, Samarías, Zafatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azarael, Joezer, Jasobeam, Coreitas, y Joel y el Sabadita, hijos de Jeroam de Gebor. Ahora, escucha bien lo que nos dice el primer versículo. Dice, en el tiempo, ¿qué nos dice en el primer versículo? Estos son los que vinieron a David, ¿en qué? En Ziklag. Ahora, el tiempo de David en Ziklag, hermanos, se describe en Primera de Samuel capítulo 27 y Primera de Samuel capítulo 30. Ya estudiamos estos capítulos cuando estudiamos Primera de Samuel. Ahora, este fue un tiempo cuando David vivió en el territorio de los filisteos para escapar de la persecución asesina del rey Saúl. Saúl perseguía a David para quitarle la vida. Y David sabía que Saúl no iba a buscarle más si se iba y se unía a los filisteos, que eran enemigos de Saúl. Enemigos de Saúl. Ahora dirás tú, ¿qué le pasa a David? ¿Cómo él, siendo un general del ejército de Israel, se va a unir al ejército enemigo, el cual es los filisteos? Si recuerdas bien los pasajes el pasaje que leímos, o sea, los pasajes del capítulo 27 al capítulo 30 de Primera de Samuel, si recuerdas bien estos pasajes y recuerdas bien cómo el Señor de una manera gloriosa y maravillosa prosperó a David mientras estuvo en estos contornos, fue cuando David comenzó a prosperar y comenzó a crecer y comenzaron a aumentársele a él guerreros, hombres de nombre, hombres de gran valor. Fue cuando comenzaron a venir, ¿a quién? A venir a David. Comenzaron a buscar a David. La misma escritura nos dice que eran de los valientes que ayudaron, ¿en dónde? En la guerra. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que estos hombres eran de los valientes que ayudaron en la guerra, simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros que estos hombres que se unieron a David, estando él en Ziklag, fueron de los que pelearon en el ejército cuando David lideraba los ejércitos de Saúl. Eran guerreros que peleaban con él, al lado de él. Entendiendo el hecho de que Saúl se estaba desviando, hermanos, se estaba desviando de la verdad, se estaba desviando del llamado de Dios a reinar en Israel y estaba buscando gloria para sí mismo. Estos hombres entendieron que el rey estaba mal. Y seguir luchando y seguir peleando por él y para él era equivocado, o sea, era erróneo. No podían ellos seguir
peleando para un rey cuyos ideales eran contrarios a los ideales de Dios. Por ello es que te dije al principio que estos hombres no buscaban a un hombre, buscaban a Dios, a un hombre que amase a Dios, que hiciera la voluntad de Dios y guiase al pueblo conforme a los mandamientos y estatutos de Dios. Y David era ese hombre. David era ese hombre. Porque David buscaba a Dios. En su corazón estaba agradar a Dios. En su corazón estaba hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que esos hombres deseaban con todo su corazón. Ahora David, el rey ungido por Dios, a los que los valientes se unieron en tiempos difíciles, hermanos, es una sombra de Jesús, el Rey eterno. Es una sombra de nuestro Salvador Cristo Jesús, el Rey eterno. Así como los hombres de Israel discernieron, que Dios estaba con David y lo siguieron, en el Nuevo Testamento, hermanos, miramos discípulos, hombres que lo dejaron todo cuando miraron a Jesús y entendieron que este hombre era especial, que cuando él abría sus labios, abría su boca, cuando él enseñaba, las personas recibían mensaje de parte de Dios y sus vidas, sus corazones, sus personas eran cambiadas, transformadas por el hecho de que cuando él hablaba con autoridad, como uno que tiene autoridad. Como uno que tiene autoridad. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dice, entonces dejaron al instante, ¿escuchas? Dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, ¿escuchas? Y los llamó, y ellos dejando nuevamente al instante la barca y a su padre, ¿qué nos dice? Le siguieron. Le siguieron. ¿Por qué le siguieron? ¿Por qué se unieron a Jesús? Porque miraron que en Jesús estaba, ¿qué? Estaba el poder de Dios. En Jesús estaba la palabra de Dios. En Jesús estaba hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué los hombres de Israel se unieron a David? Porque miraron que en David estaba la voluntad de Dios. Miraron que en David estaba hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y eso es lo que esos hombres buscaban, lo que ellos deseaban, lo que deseaban con todo su corazón. Ahora en Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro declara y dice estas palabras, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna, mostrando la misma lealtad que los seguidores de David. Ahora, qué maravilloso es ver, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento vemos hombres que buscan a un hombre con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento miramos hombres buscando a un hombre con un corazón conforme a la voluntad de Dios y conforme al corazón de Dios. Para mí, hermanos, eso es maravilloso. Porque en este mundo, en esta tierra, no importa a quién tú idolatres, no importa a quién tú veas o creas que sea, digamos, importante o una persona digna de tener en alta estima, esta persona al final del día no nos puede dar lo que nosotros necesitamos.
Nosotros necesitamos, hermanos, perspectiva divina. Nosotros necesitamos las cosas de arriba. Nosotros necesitamos ver la gloria de Dios diariamente en cada una en cada momento de nuestro vivir. Por ello, para nosotros es importante continuar de la misma manera que continuaron los discípulos, aferrados a aquel que nos prometió y nos dio la vida eterna, a Jesús. Amén. El segundo punto de esta noche. El segundo punto, los valientes de Gad que cruzaron el Jordán. Y lo vamos a mirar de los versículos 8 al 15. En el versículo 8 dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones, eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Qué interesante, ¿no? Porque dice también, escucha bien, también de los de Gad huyeron y fueron ¿a quién? A David, al lugar fuerte en el desierto. ¿Por qué? Los hombres valientes de Saúl estaban desertando del ejército de Saúl y se estaban uniendo al ejército de David. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con David. Porque la voluntad de Dios, hermanos, no es dar gloria a un hombre. La voluntad de Dios es que Él sea glorificado. Y es ahí lo importante de todo. Lo más importante de todas las cosas. Los gaditas, como podemos ver, eran guerreros formidables, conocidos por su ferocidad en la batalla y su lealtad inquebrantable. O sea, eran leales hasta la muerte. Leales hasta la muerte. La descripción de ellos era que sus rostros endurecidos por la guerra reflejaban la determinación de quienes habían tomado una decisión irrevocable: unirse a David, el ungido de Dios. El ungido de Dios. Hermanos, es importante hacer pausa en este punto. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir. Cuando Dios llama a Saúl como rey de Israel, Saúl era un hombre común y corriente, como los demás, como cualquier otro. Un hombre que literalmente tenía que vivir como vivimos todos. Tenía que trabajar, tenía que cultivar la tierra, tenía que someterse a la voluntad de su padre, tuvo que establecer una familia. O sea, era una persona común y corriente. No había nada especial en él, absolutamente nada especial en él. Pero el hecho de que Dios lo escogió a él, lo eligió a él para ser el primer rey de Israel, es lo que lo hace a él diferente. Lo hizo a él diferente, lo hizo diferente. Ahora, ¿por qué lo hizo diferente? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Dios lo miró, le dijo a Samuel: he ahí el ungido de Israel, el que voy a poner como rey sobre Israel. Y cuando Samuel agarró el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Saúl fue trasladado en un hombre diferente. Fue trasladado a un hombre diferente.
O sea, Saúl pasó de ser un hombre común y corriente a ser el ungido de Jehová, a ser el ungido del Señor. En ese momento la palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 Samuel que Saúl profetizó. O sea, profetizó quiere decir que cuando una persona profetiza, está prediciendo el futuro. Porque Dios se lo está revelando. O sea, Dios habló a la mente y el corazón de este hombre. Y este hombre comenzó ¿a qué? Comenzó a profetizar. A hablar los oráculos de Dios. A hablar la voluntad de Dios. Por ello, podemos ver que la unción de Dios, el Espíritu de Dios, ¿estaba en quién? Estaba en Saúl. Ahora, dependía de Saúl de que el Espíritu de Dios continuara en el corazón de él. Dependía de él. ¿De quién? De Saúl. ¿Por qué? Porque Dios demandaba de él solamente una cosa. Demandó de él y demanda de todos nosotros solamente una cosa. Obediencia. Obediencia. Es lo único que él demandaba de él y demanda de nosotros. Ahora, iglesia, ¿cuántas personas el día de hoy no han venido a los caminos del Señor? Han experimentado una unción especial. Han, hermanos, sido usados de una manera gloriosa y maravillosa. Y de una manera u otra se han comenzado ¿a qué? A alejar. Porque se han enfocado en sí mismos. Han puesto los ojos en lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que han logrado en la vida, lo que pueden lograr en esta tierra. Y comienzan a quitar los ojos del Señor, aquel el cual un día los ungió y los cambió en una persona diferente. ¿Y dejan qué? Dejan la gloria de Dios por las inmundicias del mundo. Eso fue lo que le pasó a... ¿Le pasó a quién? Le pasó a Saúl. Pero una cosa para nosotros es de suma importancia. Hermanos, no es como tú comiences la carrera, es como tú terminas la carrera. En el libro de 1 Samuel podemos mirar el comienzo de la carrera de Saúl y el comienzo de la carrera de David. Ambos fueron, ¿qué? Ungidos por el Señor. Ambos fueron ungidos por el Señor. Pero hermanos, podemos ver el final de ellos en el libro de Reyes. En el libro de Primera de Reyes. En el libro de Samuel, final de Segunda de Samuel podemos mirar el final de Saúl. Y en el libro de Primera de Reyes podemos mirar el final de David. ¿Y qué diferencia, no? Miramos a Saúl terminar su carrera quitándose la vida a él mismo por miedo, por temor a sus enemigos. Miramos que este hombre buscó a Dios y cuando Dios no le contestó, se fue a buscar una bruja. Y la bruja sí le contestó. Sí le habló. Le habló lo que él quería escuchar. No le habló lo que Dios quería para él. Le habló lo que Saúl quería escuchar. Ahora miramos a David, que miramos a David morir viejo, pero cuerdo. Continuamente alabando a Dios, continuamente dando gracias a Dios por darle la bendición y por haberlo elegido, siendo él un don nadie, un don cualquiera, que al final del día vino ¿a qué? A quedar en la historia, en el canon de las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre a través del cual vino a nosotros el Salvador del mundo, Jesús, nuestro Rey. Ahora, el pasaje que estamos leyendo nos habla de estos hombres que fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. Y nos dice que el menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Estos dice que pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas. E hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Ahora, qué importante para nosotros es este pasaje. ¿Por qué? Porque la valentía de estos hombres determinó el futuro de la nación.
Y de igual forma nos aplica a nosotros el día de hoy. Nuestra determinación, nuestro amor por el Señor, nuestra entrega a Jesús va a determinar ¿qué? El futuro de nuestra nación. De nuestra nación. Vamos a vivir en unidad, en un mismo cuerpo, una misma mente, una misma meta, buscando agradar a Dios, o vamos cada uno de nosotros a vivir en lo nuestro, olvidándonos de los demás. Para poder nosotros, hermanos, tener éxito, tenemos que seguir el patrón bíblico. Cada uno de nosotros tiene un papel y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. El apóstol Pablo nos lo describe en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Así es de que, iglesia, ¿cómo podemos nosotros ser fuertes? Uniéndonos. Si vamos cada uno de nosotros a hacerlo nuestro propio, no vamos, hermanos, a poder avanzar. Porque es imposible. Si tú tienes tu idea de hacer las cosas y tú tienes tu idea de hacer las cosas y tú dices hagámoslo de esa manera, y al final del día no hay una sola mente, un mismo corazón, una misma meta. Es imposible. Es imposible avanzar. Y estos hombres miraron en David, ¿qué? Miraron en David un hombre que unía, no un hombre que dividía. Saúl era un hombre que dividía, David era un hombre que unía. Por ello es que estos hombres buscaron a David. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto, otros guerreros que se unieron a David en Ziklag. De los versículos 16 al 22. Dice asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios, ¿qué? Pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habiendo habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará su señor Saúl. Así que vinieron a él a Ziklag, se pasaron a él de los de Manasés, Adonás, Jazabad, Jadael, Micael, Jazabad, Eliú,
Siletaí, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios, como un ejército de Dios. Nuevamente, estos hombres reiteran, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, dice paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Cuando tú escuches esas palabras, cuando tú entiendas que la mano de Dios está sobre un individuo que hace la voluntad de Dios y sigue a Dios y guarda los mandamientos de Dios y ejecuta su palabra al pie de la letra, sin desviarse a diestra o a siniestra, sino que sus ojos están centrados en el trono de la gracia, en Cristo Jesús. Hermanos, vale la pena seguir a un hombre con esas cualidades. Ellos lo miraron ¿en quién? Lo miraron en el rey David. Porque ellos entendieron que Dios estaba con David. Ellos entendieron que Dios era el que ayudaba a David. Ellos entendieron que Dios era el que guiaba ¿a quién? El que guiaba a David. Por ello es que podemos ver que hombres de diversas tribus y antecedentes se unieron ¿a quién? Se unieron a David. Se unieron a David. Ahora, hermanos, hay algo acá muy importante. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Fíjate lo que dice la Escritura respecto a Jesús. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre ¿de quién? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Los israelitas miraron en David, ¿qué? Miraron en David que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en Cristo Jesús nosotros que antes estábamos lejos, nos ha hecho parte del pueblo de Dios. Para que seamos uno en Cristo Jesús. Para que seamos uno en Cristo Jesús. No más dos pueblos, pueblo gentil, pueblo judío, sino que ahora seamos un solo pueblo en Jesús y para Jesús. Y de esa manera honremos a quien honremos a Dios. Por ello vemos como poco a poco todos se van uniendo a David y se le une a él mucho pueblo como el ejército de Dios, nos dicen las Escrituras. ¿Por qué entonces, hermanos, todos los días venían? Porque podemos ver que todos los días llegaban, ¿quiénes? Llegaban gentes nuevas, ¿a quién? A David. Todos los días. Llegaban gente y se unía al ejército de él. Todos los días venían a él. ¿Dónde miramos una similitud o algo similar en el Nuevo Testamento? Lo miramos en el libro de los Hechos.
Lo miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, donde nos dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, ¿y el Señor qué? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? Ser salvos. El Señor añadía a los ejércitos de David, aquellos que debían de pelear con él, ser parte del ejército de David. Pero aquí podemos ver que el Señor día a día va añadiendo al ejército de Jesús aquellos que deben de ser ¿qué? Deben de ser salvos. Hermano, la unidad en torno a David prefigura la unidad de la iglesia bajo el liderazgo de ¿quién? El liderazgo de Cristo Jesús. Bajo el liderazgo de Cristo Jesús. Pablo nos dice que en Cristo, en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, ahora en este tiempo en los cuales tú y yo estamos viviendo, ya no hay diferencia, ya no hay nacionalidad, ya no hay etnicidad, ya no hay color de piel, ya no hay nada. Todo aquel que pone su fe y su esperanza en Cristo Jesús viene a ser uno en Jesús. Viene a ser uno en Jesús. Todos estos hombres israelitas de todas las tribus de Israel que se unieron a David para ser un solo pueblo, ser un solo ejército, tener éxito como unidad y poder entonces conquistar a sus enemigos. Conquistar a aquellos que en torno necesitaban ayuda. Por ello, la unidad que las tribus de Israel demostraron al unirse bajo el liderazgo del rey David prefigura nuevamente la unidad que la iglesia busca bajo el liderazgo de Cristo Jesús. Aquí en Primera de Crónicas capítulo 12, diversas tribus y guerreros se consagraron alrededor de David, reconociendo su autoridad y propósito divino. Nuevamente, no era el propósito de David hacerse famoso. El propósito de David era ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, enaltecer el nombre de Dios, dar al mundo a conocer a Dios. Ese era el propósito de él. Era lo que él quería. Él quería que el mundo llegase a tener la relación que él tenía con Dios. Y ese fue el mismo propósito de Jesús. El mismo propósito de Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan 17, Jesús le dice al Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno. Vengan a ser un solo hombre, una sola mente, un solo corazón, un solo propósito. El agradar a Dios y alabar a Dios y dar a conocer el nombre de Dios, que es lo más importante. Ahora, esta petición subraya el deseo de Cristo de que la iglesia refleje la misma unidad y comunión que existe entre el Hijo y el Padre. Hermanos, la unidad en la iglesia no es solo una cuestión de organización, sino una manifestación de la comunión espiritual y del amor que debe prevalecer entre los creyentes. Así que, de los hombres que se unieron a David, nos dice la Escritura que eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. O sea, su habilidad era en la guerra. Su habilidad era en las armas, con las armas.
Ellos eran diestros ¿en qué? Diestros en la batalla. Pero no eran diestros en la batalla, iglesia, porque nacieron diestros en la batalla. Se hicieron diestros en la batalla. O sea, tuvieron que practicar mucho. Tuvieron que lidiar muchas batallas para llegar a ser quienes la Escritura describe como hombres valientes, hombres de gran valor. Ahora Pablo nos manda a nosotros a ser de ese mismo calibre. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, le dice al joven Timoteo, les dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero el versículo 15 dice, procura con diligencia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es ahí donde nosotros tenemos que ser diestros, adquirir habilidad. Pero no va a suceder si solamente abrimos la Biblia los domingos y los jueves. No va a suceder, iglesia, si solamente abrimos la Biblia los domingos y los jueves. Tenemos que abrir la Biblia todos los días, noches y mañanas, estudiarla a fondo, tratar de entenderla, meterse en la historia, poder observar, interpretar y aplicar para que la palabra de Dios nos ayude a ser diestros en el uso de ella y poder también nosotros luchar como lucharon nuestros guerreros, pero no con armas físicas, sino con armas espirituales. Con armas espirituales. Así es de que nosotros también tenemos un llamado. Porque estos hombres, nos dice la Escritura, que sus rostros eran como los rostros de leones. Sus rostros eran como los rostros de leones. Pero nos dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés, cuando bajaba de la gloria de Dios, cuando bajaba de la presencia de Dios, radiaba de luz. Porque había estado ¿con quién? Con Dios. Que cuando en la mañana tú salgas de tu casa, tu rostro radie esa luz gloriosa, porque has estado con Dios. Has estado con Jesús y eres diestro en el uso de la palabra de Dios. Y de esa manera se diga también de nosotros. Se diga también de nosotros que somos diestros en la palabra de Dios. Y nuestros rostros radian cuando las personas nos miran y nos dicen, hay algo diferente en ti. Ese brillo que yo miro en tus ojos no es común. Te van a decir, ¿qué estás tomando? Te van a decir, ¿qué te estás poniendo? Tú le vas a decir, estoy tomando el agua viva, la palabra de Dios, y me estoy poniendo la armadura de Dios. En el cuarto punto, de los versículos 23 al 40 es: las tribus de Israel se unieron a David en Hebrón. Las tribus de Israel que se unieron a David en Hebrón. Y en el versículo 23 dice: y este es el número de los príncipes que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme ¿a qué? Conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joaidad, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,600. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl.
De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 150,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gadaitas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Hermanos, todos los valientes de Israel vinieron a David en Hebrón. ¿Para qué? Para traspasarle el reino de Saúl. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Por cuestiones de tiempo, te voy a pedir que tú en tu propio tiempo mires dónde se traspasó este reino. Y lo vas a encontrar en 1 Samuel capítulo 15, versículo 16. Y vas a leer hasta que llegues al versículo 29. Es ahí donde vas a encontrar la transferencia del reino. Ahora, hermano, lo más importante de todo este estudio es el hecho de que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice que el que es la gloria de Israel no mentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Dios ungió a David. Era un niño David cuando fue ungido como rey. Ahora, ¿crees tú que si Dios hubiera transferido el reino a David cuando era él un niño, hubiera sido un buen rey? Por supuesto que no. Dios tuvo que preparar a este hombre. Dios tuvo que preparar a este hombre. Primeramente tuvo que enfrentarse a un gigante. Después, ser parte del ejército de Israel. Tuvo que aprender, hermanos, tuvo que aprender todo lo relacionado al reino. Después de pelear como general del ejército de Saúl, Dios le permitió venir a ser yerno ¿de quién? Yerno del rey Saúl. O sea, lo estaba preparando ¿para qué? Lo estaba preparando para ser rey. Después de ser yerno del rey Saúl, ¿qué es lo que hace? Entra un espíritu de celo en el corazón de Saúl y tiene que salir David huyendo de Saúl. Y ahora lo prepara ¿para qué? Lo prepara para la batalla espiritual primeramente. Segundo, lo prepara para poder entonces formar un ejército, poder unir el ejército y poder guiar al ejército. O sea, Dios tuvo que pasarlo a él por una serie de entrenamiento antes de darle a él el reino, antes de decirle a él, estás listo para guiar a mi pueblo. Así es de que es lo que podemos entender, que podemos entender el hecho de que Dios le prometió a David el reino, pero no se lo dio al momento. Muchas de las veces nosotros queremos respuesta de Dios ya, en este momento. Queremos un plato de enchiladas, ¿no? Y queremos que nos lo queremos comer en 3 minutos. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos las enchiladas del refrigerador, las metemos en el microwave y en 3 minutos están calientes y estamos comiendo en 3 minutos. Eso es lo que queremos.
Queremos que Dios de la misma manera saque de las almacenes de bendiciones las bendiciones que le pedimos y en menos de 3 minutos nos las dé. Y ya, entonces comérnoslas y estar satisfechos. Pero cuando tienes que ir a la tienda, comprar las tortillas, comprar la salsa, dorar las tortillas, formar las enchiladas, hacer el queso y todo eso, es un proceso largo. Es un proceso largo. Pero cuando finalmente te sientas y las disfrutas, dices, qué buenas me quedaron, ¿no? Entonces las disfrutas, dices, este es el fruto de mi labor, el fruto de mi trabajo. Y eso es lo que Dios puede ver en David ahora. El fruto de su labor, el fruto de la formación de un hombre conforme al corazón de Dios, que tuvo que pasarlo por el fuego para poderlo pulir, poderlo preparar y usarlo después para su reino. Amén. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a los últimos versículos? Porque ya se nos vino el tiempo arriba. En el versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerra vinieron con corazón perfecto a Hebrón. ¿Para qué? Dice, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había ¿qué? Había alegría. Había alegría. Todos esos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con un corazón perfecto. Se vinieron con un corazón perfecto. La palabra perfecto quiere decir que todos tenían una misma meta. Todos traían un mismo propósito. Todos deseaban lo mismo. Todos entendieron que David era el hombre que Dios había escogido. ¿Para qué? Para guiar a Israel, para ser rey sobre Israel. No había duda en el corazón de ninguno de ellos. Por ello es que cuando llegaron todos ahí, unánimes en un mismo espíritu, en una misma mente, constituyeron a David como rey de Israel. Ahora, el capítulo concluye con un gran banquete en Hebrón, celebrando ¿qué? La unidad del pueblo bajo el rey David. Iglesia, ¿cómo va a terminar nuestro capítulo? ¿Cómo va a terminar nuestro capítulo? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que va a terminar, hermanos, nuestro capítulo? Bueno, Apocalipsis 19:9 nos dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a terminar con un gran banquete. Con un gran banquete. Todos nosotros, la iglesia, de todas las edades, desde que la iglesia fue formada, vamos a estar delante del Cordero, unánimes, una misma mente, un mismo corazón, un mismo propósito, y todos a una vamos a decir a Jesús, tú eres digno, Señor, de ser llamado el Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios, el cual nos redimió a nosotros de nuestros pecados. Y nos has dado nombre que es sobre todo nombre. Y nos has hecho herederos y coherederos juntamente contigo. Y vamos a dar gloria y honra ¿a quién? Gloria y honra a nuestro Dios. Pero todo esto fue a razón de ¿qué? De la unidad. La unidad. La nación de Israel no podía ungir a David como rey mientras estaba dividida. Tuvieron que todos estar en una misma mente, un mismo corazón, para poder entonces ungir a David como rey. Y nosotros no podemos ser parte del reino de Dios si no somos de una misma mente y un mismo corazón. No podemos, es imposible. Así es de que la exhortación es que
mantener los ojos puestos en Jesús. En conclusión, Primera de Crónicas capítulo 12 no solo es una narración histórica, sino que también prefigura la obra de Cristo. Así como los valientes se unieron a David en su misión, hoy somos llamados a unirnos en Cristo, luchar la buena batalla de la fe y esperar con gozo la consumación del reino de Dios. Si es de que ánimo, iglesia. Tus ojos no deben estar en la tierra ni en ninguna persona. Deben de estar en ¿quién? En Jesús y solamente en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a cerrar en oración. Y Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que ha sido buena y nos has ministrado a manera personal. Nos has ayudado a ver y entender, Padre Celestial, que tu plan, tu propósito para nosotros, la iglesia, número 1 es la obediencia, número 2 es la unidad. Entendiendo, Padre mío, que tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo. A ti, oh mi Dios, consultamos para podernos mover. A ti, oh mi Dios, buscamos para poder vivir. De ti, oh Padre mío, viene nuestra sustancia diaria y nuestro sustento diario. Por ello, Padre, te amamos y te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Y te damos honra y gloria este día y siempre. Porque, oh Padre Celestial, podemos ver la vida de nuestro Señor y Salvador en la vida de el Rey David. Como Él unió a los escuadrones de Israel y como tú, oh Jesús, nos has unido a ti, a los escuadrones del reino de Dios. Bendícenos, bendice tu pueblo. Aquellos que no pudieron llegar, bendícelos donde están y sé con ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.